Aló, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Hola tal Juan ha Carlos. pasado la vida allá? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar o vamos a comenzar hablando, como siempre, acerca de las preguntas, dudas que han surgido acerca de la clase anterior. Y también vamos a comentar un poco acerca de los elementos de pórticos de nuestras estructuras, ¿no? En 3 dimensiones. Y vamos a continuar pues hablando un poco acerca de cómo lo podemos tratar desde el punto de vista matricial, ¿no? Entonces, lo primero, pues coménteme qué tal, cómo, qué preguntas hay, cuéntenme qué ha pasado por ahí. ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Qué ha sucedido? ¿Preguntas? ¿Nada de preguntas? Juan ¿Qué? No, la verdad Carlos, es yo que tenía una pregunta. dime. Para el diagrama de torsión, me confundí un poco con los signos que debemos coger. Eh, o sea, cogeríamos el signo que hay en la reacción, digamos, donde Los, di- está... los diagramas siempre se hacen con fuerzas internas. Para hacer un diagrama cualquiera, tienes que coger y hacer un corte en la sección. Y en ese corte dibujar cuál es la fuerza interna que tú quieres sacarle el diagrama y plantearlo en función de X. Entonces, si tú ves que el momento o el vector de momento de torsión entra al corte, eso es una torsión negativa. Y si ese momento de torsión sale del corte, esa es una torsión positiva. Entonces, igual como se hace un diagrama de carga axial, igual como se hace un diagrama de cortante, tú tienes que hacer un corte, analizar o el lado izquierdo del corte o el lado derecho del corte y mirar cuál es el sentido de la fuerza interna que equilibra el sistema. No es nada más. Ya, buenas. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, continuando con las temáticas que habíamos visto la clase anterior, pues digamos que ya la primera parte que nos compete o que nos preocupa empieza a ser la orientación pues, de los elementos de un pórtico que están arbitrariamente orientados en el espacio, ¿no? Entonces, como ustedes hicieron la preparación, pues para la anterior clase, digamos que ahí nosotros podemos saber o identificamos a ciencia cierta, pues de que existe una matriz de rigidez que depende de cuántos ángulos era que dependía esa matriz de rigidez. 9. 9 ángulos, ¿sí? En donde esos 9 ángulos, pues realmente créanme, no es tan fácil sacarlos, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, la definición de cada uno de esos ángulos radica en que es el ángulo que forma un eje principal con un eje local. Eso es lo que nosotros de alguna forma necesitaríamos localizar, ¿no? Entonces, esa parte vamos a mirar, digamos que un poco más a profundidad. Disculpen un momento.
¿Aló? ¿Listo? Bueno, entonces, arrancando con esta parte, nosotros habíamos visto un poco en el libro que en concepto, pues yo tendría que utilizar lo que sería una matriz de transformación, tendría que utilizar lo que sería unas estructuras que generan una matriz de rigidez en el espacio, pues ya de 12 por 12 en mi sistema, ¿no? Entonces, esas matrices de rigidez prácticamente son lo que nos compete en el estudio del día de hoy. Entonces, vamos a... Listo. Entonces, ¿están viendo mi tablet? No. A ver, déjenme un minuto. Me acomodo. Listo. Entonces, arranquemos por la definición, ¿no? Entonces, cuando tenemos un elemento... Ah, aquí, ¿por qué no se actualizó esto? Cuando tenemos un elemento de un pórtico espacial, ¿sí? Lo que nosotros tenemos, en primer lugar, es un sistema en donde para unas eje de coordenadas establecidas, por ejemplo, X, Y y Z, en este caso para la convención de la mano derecha, de la regla de la mano derecha, el elemento tiene una orientación arbitraria en función de esos valores, ¿no? Entonces, yo voy aquí a plantear un elemento, ¿sí? En donde aquí yo voy a tener un nodo por acá también, y en este elemento yo voy a tener grados de libertad locales y globales en mi sistema, ¿no? Entonces, aquí, en este sistema orientado, yo voy a tener primero que encontrar los ángulos que me definen la orientación de mi elemento en función a los ejes coordenados principales de mi sistema, ¿no? Entonces a este nosotros le habíamos llamado el vector phi, o perdón, el ángulo phi, xx, xx, ¿sí? Este sería el vector phi, ¿sí? Yx, y principal, ¿sí? Y este sería el vector phi, en este caso zx. ¿Listo? Entonces, tenemos esos ángulos en ese sistema. Sin embargo, pues este elemento que está orientado de cualquier forma, pues lo que también va a tener de alguna forma son las fuerzas internas que se generan debido a los grados de libertad que sufre la estructura, ¿no? Entonces, haciendo un dibujo de cómo el sistema empieza a tener deformaciones, pues podemos saber que aquí estamos tratando con un elemento que ya va a tener una fuerza axial, un cortante, perdón, una fuerza de torsión, un momento de torsión, ambos paralelos al eje longitudinal del elemento X local. Voy a tener dos cortantes y dos momentos que producen flexión
cada uno en cada uno del nodo I y en el nodo J del sistema. ¿Listo? Entonces, para su definición, nosotros deberíamos de alguna forma aplicar lo mismo que aplicábamos para la definición de las fuerzas en coordenadas globales de un elemento que estaba ubicado en el plano. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan lo primero que hicimos con el resorte y más que todo lo que primero que hicimos con el elemento de armadura y de pórtico, pues fue generar deformaciones unitarias en cada uno de los grados de libertad de la estructura para ir mirando o evaluando cuáles son las fuerzas internas que se generan cuando estas deformaciones se producen, ¿no? Entonces, al realizar ese procedimiento, pues yo puedo ir analizando lo siguiente. El sistema, debido a que ya tiene desplazamientos en cada nodo en X, Y y Z, ¿sí? Pues dependiendo de la ubicación del elemento, voy a producir en algunos tensión o compresión o voy a producir cortante y va a cambiar rápidamente en función de cómo esté orientado el sistema, ¿no? Entonces, para un sistema como está en la imagen, en la cual el elemento está orientado totalmente horizontal sobre el eje X, pues yo podría decir que al hacer un desplazamiento unitario de mi elemento de viga, pues en el grado de libertad 1, que sería el horizontal en X, pues yo le voy a generar a mi sistema una carga de compresión. Que sabemos, por análisis estructural, que para una deformación unitaria igual a 1, pues la fuerza que yo debo generar y por lo tanto la rigidez de mi elemento de viga o de elemento arbitrario, pues va a ser igual a EA sobre él, ¿no? Así, también, cuando yo genero un desplazamiento en Y unitario, pues para un elemento que está sobre X, pues eso produce la distribución de cortantes que teníamos nosotros nuevamente en el plano, cuando hablábamos, pues para pórticos en el plano, ¿no? Sin embargo, pues en este tipo de elemento, que ya es espacial, pues yo voy a tener deformaciones distintas a las que he venido trabajando en el plano, ¿no? Que son desplazamientos ya en el eje Z, que hacen que el elemento empiece a generar flexión alrededor de otro eje de flexión del elemento principal, teniendo en cuenta que un desplazamiento en Z, como se mira en este gráfico, pues va a producir que un elemento que tiene estas características X, Y, Z, pues produzca o genere flexión alrededor del eje Y. De ahí que aunque los valores prácticamente de la ecuación son los mismos, yo ya tengo que ir analizando cuál es la inercia que empieza a trabajar en la parte de la flexión del sistema, ¿no? Así también, cuando yo produzco giros unitarios, como vimos en el caso de parrillas, los giros unitarios producidos en los nodos I y J alrededor del eje X, pues me van a producir torsión en el elemento de pórtico espacial que yo estoy analizando, ¿no? Entonces, aquí el problema empieza a complicarse debido a que en este punto yo voy a tener algunos deformaciones adicionales más que cuando teníamos en nuestro elemento de pórtico plano. Si ustedes recuerdan, en un elemento de pórtico plano, pues las deformaciones que teníamos eran debido a los 6 grados de libertad del elemento a analizar. En este caso, pues tengo ahora prácticamente 12 formas en donde un elemento puede moverse simultáneamente, en donde cada una de estas formas significa ¿qué significaba cada una de estas deformaciones en mi estructura? ¿Quién me recuerda esa parte? ¿Qué yo obtenía con cada uno de estas deformaciones? Estoy hablando Una solo. matriz K, ¿Ah? una matriz K para armar la matriz KE. Ya, pero una matriz, o sea, cada una de estas significa una matriz.
O sea, técnicamente sí es, pero como es aplicado en un mismo elemento, sobreponemos las condiciones y armamos una matriz del elemento. Cada una de Pero, esas no significaría una columna de la matriz K. Ah, es una columna de la matriz. Exacto, una columna, ¿no? No se produce una matriz, se produce una columna. Esa es realmente la respuesta, ¿no? Bueno, hoy tampoco veo a nadie, entonces pues, listo, último día, nadie nos vemos, no tengo problema. Listo. Entonces, cada uno de estos gráficos representa una columna de la matriz de rigidez. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo voy y analizo la matriz de rigidez del primer elemento, del primer gráfico, pues yo voy a tener que primero analizar cómo es que se construye o cómo está construida la matriz de rigidez en términos espaciales, ¿no? Entonces vamos a decir que como los grados de libertad de mi estructura pues son iguales a el desplazamiento en X, el desplazamiento en y el desplazamiento en Z del nodo I, además de el momento alrededor del eje X del nodo I, alrededor del eje Y del nodo I y alrededor del eje Z del nodo I. Estos serían los 6 grados de libertad de mi primer nodo I, ya hablando en el espacio, ¿no? Tengo lo mismo y podría calcular también, o debería yo establecer, los mismos, pero para el nodo J, ¿sí? Que los voy a poner aquí de un color verde. Fuerzas en X en el nodo J, Y, J y todo en J. Entonces, este vector que yo estoy armando acá, como dijo, no alcancé a mirar quién fue el que participó correctamente. Estas son las fuerzas en coordenadas globales de mi sección, ¿sí? Este vector de fuerzas en coordenadas globales, pues debe estar relacionado con una matriz de rigidez, en donde la matriz de rigidez vamos a tener para la primera columna el desplazamiento en el grado de libertad U, que es en X, de el nodo I, que corresponde a este primer gráfico de acá. ¿Listo? Entonces, a ver, si todavía se acuerdan cómo es que armábamos la matriz de rigidez con estos gráficos, ¿no? ¿Cómo leo? ¿Cómo leo la fuerza en el grado de libertad que es en X de este elemento de viga? ¿Cuánto es AE el valor? sobre L. ¿Ah? AE sobre L. Ya, que vendría a ser esta, ¿no? Esta fuerza que está aquí pintada en rojo, ¿no? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Por lo tanto, EA sobre L. ¿Cuál es la fuerza que se genera en Y, en el nodo I? 0. 0, en Z, 0, momento 0, 0, 0, ¿sí? Y en el nodo J, fíjense que yo tengo un vector de fuerza así, que es de EA sobre L, por lo tanto aquí es menos EA sobre L, 0, no hay más fuerzas cuando la barra está sometida, pues a carga axial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, una vez que acabamos eso, vamos a hacer el siguiente, la segunda columna, que es cuando hago el desplazamiento en el grado de libertad en Y del nodo I. Y aquí, sí los escucho. Entonces, ¿cuál es la fuerza que está en el nodo I? ¿Sí? Que es fuerza que va en dirección del eje X. Juan Sandoval, ¿cuál es esa fuerza? Sería 6EI sobre L cuadrado. Ya, si esto fuera un examen, cero polito.
Steven o Steve, ¿cuál es la fuerza que va en dirección del eje X en el nodo Y, en el segundo diagrama? Steve, Sería Perdón. el, no, el 6 no es, el 12. 0, Polito. Iván, ayúdale. Iván Moreno. ¿Sería 0? 0, perfecto. No hay fuerza en el nodo Y que vaya en dirección del eje X. No sé dónde están viendo las fuerzas, la verdad. Pilas, esto va a salir en el examen, así que espero que lo estudien bien, les aviso. ¿Listo? En Y, ¿cuál es la fuerza que va en dirección en Y? Doménica, en el nodo Y. 6 y sobre el cuadrado. 0, Polito. Gabriel. Estoy perdido, la verdad. 0, Polito. Daniel Cepeda. Sería 12EIX, L al Perfecto. cubo. 12 EIX. Sí, EIX. E y Z. Y Z sería. Ay, es que no se ve, está chiquitito. EIZ, ¿no? Sobre L al cubo. ¿Por qué IZ? Pues recuerden que este elemento se está flexionando con una deformación hacia arriba, así. Por lo tanto, el eje que está trabajando es el eje Z, que es perpendicular a la fuerza aplicada, ¿no? Pilas, es súper importante eso, ¿no? Ah, por eso tenemos diferentes inercias, ¿no es cierto? Sí, por eso, pero eso ya lo Pero había sí, dicho hace un rato, compañero. ¿Estás durmiendo? Estaba perdido en eso, lo siento. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cuál es la fuerza que va en dirección de Z en el nodo Y? Kerly. Ya no veo a Claudia, por cierto. ¿Me puedo repetir por fin? ¿Cuál es la fuerza que va en dirección Z en el nodo Y? 0. 0, muy bien. No hay ninguna, ¿no? ¿Cuál es el momento que va alrededor de X en el nodo Y? Juan Sánchez. Están pocos, así que me va a tocar darle la vuelta, ¿no? Creo que voy a coger por orden. ¿Puedes repetirle, profe, porfa? Pues, a ver, si está siguiendo, ¿cuál es la fuerza que estoy buscando? A ver, entonces tú dime cuál es la siguiente fuerza que yo debería buscar para ver si me entiendes. Sí, estoy viendo el momento. Un segundito. ¿Cuál sería? ¿Ese momento qué significa? ¿Sería 0? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 0? Porque no hay momento en el nodo Y en relación con X. Perfecto, ¿no? 0. En relación de Y, Emir. 0. En Y, 0. 0. En Z, Daniel Cepeda. 6 EIZ, L al cuadrado. ¿Positivo o negativo? Positivo sería ese. ¿Por qué? Por lo que tengo, mi pulgar apunta hacia el Z positivo. Perfecto, muy bien. Perfecto, ¿no? 6. Profe, Dime. yo tengo ahí o sea, yo entiendo por qué es positivo. Ahora, en el elemento le haría carita triste, ¿cierto? O yo estoy mal ahí. Claro, para matricial, eso es un momento positivo, ¿sí? Pero Sí, para... eso sí entiendo exactamente, pero al elemento sí le haría carita triste, ¿verdad? Sí, perfecto. Ah, ya. Para un momento flector interno negativo. Ujú, correcto. ¿Listo? Listo. Ahora, fuerzas en el nodo J. Entonces, me va diciendo la siguiente, Estefanía. Fuerza en X. 0. 0. Fuerza en Y, Steve. 6L. No, 12. 12. ¿Positivo o negativo? Positivo.
¿Por qué positiva? Porque va en dirección de desplazamientos en el eje Y, hacia arriba. No sé qué estás viendo, la verdad. O sea, ¿esta flecha va en dirección del eje Y hacia arriba? Ah, no, él está viendo la otra, perdón. O sea, ¿qué es? ¿Vaca o es toro? ¿Es positivo o negativo? Es negativo. Ya, menos 12 EIZ sobre L al cubo. Ya. La siguiente, Yosenka. 0, Fuerza en Z. 0, Fuerza en Z, 0. De ahí, momento en X, Brenda. También 0. 0. Momento en Y, Nelson. 0. Momento en Z, Carlos. 6i sobre L cuadrado, positivo, ¿Positivo o negativo? positivo. ¿Por qué? Porque la flecha va en dirección al eje Z positivo. Listo. Podríamos analizar el siguiente, ¿no? Pero la verdad es que va a ser el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, aquí, con las 6 deformaciones, perdón, las 12 deformaciones, ¿sí? Que yo le puedo causar en cada uno de sus grados de libertad, cada una representa una columna, un gráfico de estos representa una columna de la matriz de rigidez de mi estructura, ¿sí? Recuerden que aquí el orden en el que se las va colocando es el orden en la cual yo puse aquí las fuerzas, ¿no? Si yo en el examen les cambio las fuerzas, el orden de las fuerzas, pues tranquilamente pueden volver a armar la matriz de rigidez. ¿Se entiende? Pilas, ya les estoy advirtiendo. Porque conceptualmente lo único que tengo que es mirar las fuerzas que yo estoy pidiendo en mi sistema, ¿no? Entonces, ojo, tengan en cuenta eso para el examen. ¿Listo? Juan Ahora, Carlos, estos gráficos para mí son muy importantes que ustedes los entiendan, ¿sí? Muy importantes. Más que matriciar, más que programarlos, porque después de programarlos se olvidan. A mí me interesa que se aprendan bien qué significa cada columna de la matriz de rigidez y cómo lo puedo usar. Dime. o sea, con lo que decías del examen, no entiendo a qué te refieres con que nos cambiarías las direcciones. Digamos, nos pones ese gráfico y digamos Yo te doy el de la gráfico. segunda columna. No, Digamos, yo te ese doy el gráfico y pones gráfico. para abajo las fuerzas. Y yo te digo, el orden de las fuerzas son XJ, YJ, o te digo XY, J sub I. X, a ver, XY, XJ. Después te digo es YY, YJ. Después ZY, ZJ. Ah, ya. Un orden distinto. Ya, perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, al final de todo este asunto, pues esta matriz de rigidez, no nos vamos a desgastar ahí, pues copiando lo que está ahí en el libro. Pues me resulta en esto, ¿sí? Me resulta en esta matriz de rigidez, que pues ustedes la pueden encontrar ahí en el libro y que de hecho fue la que codificaron, según entiendo. ¿Listo? Entonces, en estas son las fuerzas, ¿sí? En coordenadas globales de mi estructura y esas fuerzas en coordenadas globales, que es un vector, van a ser igual a las fuerzas P0, que nosotros llamábamos, que es todo este vector que tenemos aquí. Estas son las fuerzas de empotramiento perfecto, ¿sí? Solo que cuando yo, pues, les expliqué esa parte de las fuerzas de empotramiento perfecto, pues lo que hice es que las pasé a restar. Entonces me quedaba el vector F menos P0, que es lo mismo, matricialmente es lo mismo, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, Ya. Entonces, esto es P0 más la matriz de rigidez en coordenadas locales, o sea,
K minúscula, por el vector de los desplazamientos o de las deformaciones de mi sistema. ¿Listo? Ahora, el problema es que esta matriz que ustedes ven ahí, pues tiene un gran problema, y es que solo sirve para un elemento que esté sobre el eje X. Si yo lo pongo un elemento sobre el eje Y, los gráficos cambian. Es más, si lo pongo sobre el eje Z, vuelven a cambiar, ¿sí? Entonces, esa parte del análisis, pues resulta en que el análisis tridimensional de una estructura, pues requiera sí o sí el uso de una matriz de transformación de fuerzas, ¿sí? Como la que nosotros hacíamos en estructuras de pórticos en el plano o de armaduras también como tal, lo que hicimos la clase anterior. Por cierto, ¿cómo les fue con el ejercicio de la parrilla? ¿Sí lo pudieron sacar matricialmente? ¿Lo programaron? Espero que sí, ¿no? Sí. O sea, espero que lo hayan programado de tal forma que el programa sirva si yo les cambio orientaciones y cosas así, ¿no? Entonces, revisen eso. ¿Listo? Bueno, entonces, no voy a copiar aquí las matrices, pero existen para elementos alrededor del eje X, Y y Z, pues yo voy a tener diferentes matrices que me van a dar la rigidez para ese elemento cuando se deforma. ¿Listo? Entonces, como nuestra intención realmente no es analizar elementos tipo pórticos, sino analizar estructuras que puedan estar arbitrariamente orientadas, pues yo voy a necesitar de alguna forma mirar cómo hago la unión entre un elemento que está arbitrariamente orientado y un elemento de pórtico plano. ¿Listo? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a decir que el primer paso para realizar este acoplamiento, pues radica en formular cuál es la descomposición o cómo se podría yo descomponer las fuerzas que se genera en un elemento arbitrariamente orientado, de tal forma de que las deformaciones locales de mi elemento se puedan traducir en deformaciones globales de mi elemento. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, la idea es generar una matriz de rigidez de un elemento arbitrariamente orientado en coordenadas globales. ¿Listo? Entonces, aquí estas matrices de rigidez, las tres, pues aquí yo puse una nomás. Estas matrices de rigidez relacionan las fuerzas que genera en coordenadas locales este elemento, ¿sí? Que está sobre el eje X, ¿sí? Y cuando está sobre el eje X, pues esas coordenadas, esas fuerzas en coordenadas locales son las mismas que en coordenadas globales. Sin embargo, para un elemento arbitrariamente orientado, pues lo que yo tengo que hacer es una descomposición de las fuerzas para hacer esa convergencia, ¿no? Entonces, recuerden que por allá cuando estábamos viendo la parte de armaduras, nosotros hablábamos de lo que serían un elemento arbitrariamente orientado, ¿no? Este elemento arbitrariamente orientado, pues va a tener ahora las mismas componentes que tenía la armadura, solo que tiene más formas de formarse. Recuerden que para las armaduras en el espacio, los elementos solamente tenían 3 formas de moverse por cada nodo, que era un desplazamiento en X, Y, Z en el nodo Y
Y lo mismo para el nodo J. Ahora, pues vamos a agregar el concepto de los giros alrededor de los 3 ejes locales de mi sistema. Esas fuerzas que nosotros tenemos, entonces, hacen que si mi eje global de la estructura, pues es este que yo estoy subrayando aquí con amarillo, pues la estructura tenga ahora unos ejes locales que tienen un problema de definición, ¿no? Primero, en las parrillas, cuando nosotros hicimos el análisis tridimensional, nosotros sabíamos que las parrillas siempre iban a estar orientadas en el plano X, Y, teniendo el plano Z vertical. ¿Recuerdan esa parte, no? ¿Eso en qué me favorecía para los elementos de parrilla? ¿Quién me podría explicar por qué me favorecía tener esos elementos que siempre iban a estar o que siempre permanecían en un solo plano, que era el plano XY de mi estructura? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere ayudarme con eso? ¿Por qué me favorecía eso? Es porque aunque sea un elemento tridimensional, si tengo un eje fijo, significa que la rotación va a ser solo en el plano. Entonces la matriz de rotación es más fácil, ya que hay un eje que no rota. Perfecto. Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien, Nelson. Ya me dijeron por ahí que andas, pero flecha con el MATLAB. Muy bien, ¿no? Sí, exactamente lo que dijo Nelson. Yosenka, por favor, explícanos lo que dijo Nelson, a ver si entendiste. Que si, o sea, como está solo en el plano XY, entonces el Z como está afuera, entonces no tiene como que esa rotación. A ver, no te entendí. ¿Cómo? Que ¿Cómo, como cómo? solo está en el plano XY y Z está salida, entonces como que ya tendría, o sea, solo tendría como que la rotación en el eje Z. Solamente tendríamos que rotar en un plano, ¿sí? Ajá. Entonces, en las parrillas prácticamente lo bueno era que como un eje estaba fijo, prácticamente la matriz de transformación que nosotros usábamos para pórticos planos, en donde nosotros teníamos toda la estructura contenida en un plano, esa misma nos servía para rotar cualquier elemento en cualquier inclinación, ¿sí? Solo que ahora pues ya no lo estábamos rotando en el plano XY, como lo hacíamos en pórticos, sino que ahora lo hacíamos, que era XY vertical y Z apuntando hacia nosotros, sino que ahora era en el plano XY, donde XY era el plano de la parrilla, ¿sí? Entonces, eso que dijo Nelson y que entendió bien Yosenka, era la simplificación, ¿me entienden? Entonces, el elemento de parrilla es un elemento simplificado. ¿Por qué? Primero, yo ya no tengo que preocuparme por rotar alrededor también del eje Z de la estructura, ¿sí? Solamente voy a rotar sobre el plano XY, ¿sí? Y además, pues los elementos de parrilla tenían menos grados de libertad. Solamente considerábamos los grados de libertad que le producían torsión al elemento y que le producían flexión alrededor del eje, en este caso, el eje Y o el eje X, nada más, ¿no? Entonces, esa simplificación que nosotros usamos en parrilla, vieron que no era tan fácil de codificar, ¿o qué tal les pareció? ¿Fácil o difícil de programar en MATLAB? Regular. Regular, bueno. ¿Listo? Va a estar peor con los pórticos ya, en 3 ¿Qué? dimensiones. Creo que ahora con los pórticos se va a poner feo. Un pórtico en 3 dimensiones. Ahora con los pórticos ya se va a saber cuántos pares son 3 moscas, ¿no? Listo. Entonces, yo tengo buenas noticias. La verdad es que sí vamos a sufrir programando la estructura, ¿sí? Para poderla hacer tridimensionalmente, pero ya les voy a enseñar también, después de este tema, cómo con simplificaciones bien estructuradas, teniendo en cuenta ciertas cosas que debe cumplir la estructura, yo puedo analizar estructuras de una forma más simple. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos entonces nuestro elemento que está orientado de cualquier forma
Y la matriz de transformación que me genera o que yo necesito, pues va a ser aplicarle a este elemento, a un elemento contenido en el plano X, o sea, la matriz de rigidez de este sistema, ¿sí? Yo la voy a descomponer y la voy a multiplicar con la misma matriz de transformación que nosotros utilizábamos para los elementos de armadura en el espacio, ¿sí? Ya que, igual que con parrillas y pórticos planos, pues la matriz de transformación que utilizábamos para pórticos planos, pues es exactamente la misma que me permite a mí rotar elementos que están contenidos en el espacio en un pórtico. Recuerden que la matriz de transformación lo único que hace es descomponer vectores en sus componentes rectangulares y punto. No hace nada más. ¿Listo? Entonces, aquí realmente el problema es calcular estos ángulos. Ese es realmente el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que matricialmente yo tengo que definir cuáles son los ejes locales del sistema. Y estos valores que yo tengo aquí, pues por ejemplo, el valor de lambda x barra, pues es el ángulo formado entre el eje x local y el eje y, perdón, a ver, x global. ¿Sí? Entonces, en esta parte, pues es justamente este que yo estoy viendo aquí, ¿no es verdad? Lo voy a subrayar, sería este ángulo, ¿sí? Pero yo voy a tener también otros ángulos en esa definición. Por ejemplo, yo voy a tener el ángulo que forma Y con Y barra, ¿no? Y local, que sería este eje local del sistema. Que sería este. Este ángulo vendría a ser mu Y barra. ¿Sí? Y así yo tengo ángulos por todo lado. Adicional de los 3 cosenos directores que tiene un elemento de vector. ¿Listo? Entonces, esa parte de la definición matricial es un poco compleja, ¿ya? Ahora, para la definición, pues una vez que yo tengo esos ángulos y que yo los puedo calcular, realmente de ahí es una bobada hacer todo el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo la matriz de transformación, aplicamos la matriz, la ecuación que siempre hemos nosotros aplicado desde el inicio del curso, ¿no? Nosotros sabemos que la matriz K en coordenadas globales de una estructura no es nada más que la matriz de transformación transpuesta por la matriz K local por la matriz de transformación. ¿Sí? Entonces, en estos sistemas, realmente el problema es sacar los ángulos que se forman con los ejes locales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo debería calcular esos ángulos? ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo por análisis, digamos, por el análisis de vectores, yo voy a definir siempre el eje local X como el eje local que va paralelo al eje, a la longitud del elemento. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen ese escenario. El X siempre va a ir del nodo I al nodo J. Punto. Siempre. Siempre va a ser igual. ¿Sí? Ahora, el problema es, ¿cómo yo hago para definir solamente sabiendo el eje local de mi elemento, dónde está el eje Y global y dónde está el eje Z local de mi elemento? ¿Cómo se les ocurre que yo podría hacer eso? De lo que han aprendido en la carrera. A ver, en estática aprendieron que era el producto punto, que era el producto cruz, de vectores, etc. Entonces, ¿cómo se les ocurre que yo pudiera definir esos valores? ¿O con qué criterio los voy a definir?
con coordenadas. Ya, coordenadas. Entonces te doy la coordenada de este elemento. Esta es la coordenada 0,0,0. Y esta es la coordenada 5,5,5. Listo. Y de ahí, ¿ven cuál es el problema? Ahí definir el vector del X, pues es muy simple, ¿no? Todo el mundo creo que puede definir. ¿Cómo se define con 2 puntos un vector, por cierto? Valdría la pena. O sea, ¿cuál sería el vector que define el eje X local de ese elemento que acabo de plantear? 5, 5, 5. O sea, 5i más 5j más 5k. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo defino los otros vectores? O sea, estamos ahí en el Localmente, eje X, ¿verdad? Lo único que tienen es, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace SAP cuando ustedes dibujan una estructura? Ustedes dan clic en un punto y después dan clic en otro punto. Internamente él entiende que de un punto al otro, de un clic al otro clic, pues hay un elemento. El primer clic que ustedes dan es el nodo I. El segundo clic que ustedes dan es el nodo J. Y él internamente ya definió los ejes locales. Ustedes ni se dieron cuenta, pero nosotros queremos hacer nuestro SAP, ¿sí? Entonces, mentalmente, ¿yo cómo puedo lograr lo mismo que hace SAP? Coger y definir cómo quedan orientados y en qué dirección, pues el eje X y el eje Z local de mi elemento, ¿ya? Entonces, ¿cómo se les ocurre? Ese es el problema, porque de ahí es fácil, ¿no? Recuerden que calcular el ángulo entre dos vectores, pues eso sí es una bobada, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo calcular el ángulo entre dos vectores? Ah, bueno, entonces vamos a hacer consultas, porque veo que en estática pasaron viendo fuerzas y vigas y no vieron estos Juan valores. Carlos, para sacar los ejes locales, lo que se podría hacer es que, como son ortogonales, tendría que buscar un vector que al hacerle el producto punto con el vector de x de 0, tendría que buscar dos vectores así, ¿no es cierto? Ya, el producto punto. ¿Por qué el producto punto? Como son ortogonales, el producto punto es 0, porque es con un coseno, Muy bien. por definición. Muy bien. Bien, Nelson, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Para el resto, ¿no? Si no se acuerdan, igual, esto es consulta, o sea, esto, Ya no son con los cosenos directores. o sea, sí, pero la pregunta es cómo se calculan. ¿Cómo se calculan los cosenos directores, Emir? ¿Y qué significan? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo calcular los cosenos directores de un vector? ¿Ya? ¿Cómo obtener un vector perpendicular al Sería plano con formado? vectores unitarios. O sea, sí, pero los vectores unitarios, ¿qué? ¿Qué hay que hacer con eso? Le multiplicamos, bueno, le hacemos producto cruz si queremos sacar en el eje que está transversal. Y si queremos sacar en el mismo plano, sería producto punto. ¿Ya? Tienes idea, tienes algo de idea, sí. Tiene que ver con producto cruz y producto punto, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo obtener un vector perpendicular al plano formado por dos vectores?
¿Cómo obtener un vector perpendicular a otro vector? ¿Listo? Entonces, eso es el problema realmente. Una vez que nosotros podamos definir cuál es la dirección de los vectores, ¿sí? Que me dicen a mí cuál es el eje X, Y y Z, a partir de un solo vector. Solamente sabemos cuál es la dirección del eje X, pero eso está en el espacio, ¿sí? Entonces, recuerden que, por ejemplo, si yo tengo en el espacio un vector, digamos así, como este de aquí, donde este es el eje X, por la regla de la mano derecha yo puedo decir que aquí este es el eje Y, ¿sí? Y por acá, pues es el eje Z, X, Y, Z. Pero para ese mismo vector, yo puedo girar este eje un poco, así, bueno, de pronto con azul. Lo que hace que el Z quede algo así. Y eso también es, bueno, de pronto no así, quedaría como así. ¿Listo? ¿Se entiende? O sea, este giró un poco hacia atrás, igual que esto, un ángulo. Y ese también tiene el mismo vector X. ¿Se entiende el gráfico? ¿Se entiende por qué es complejo esta parte? ¿O no? A ver, los quiero ver a todos porque no sé si están en clase. Ya, prendan la cámara. No se puede así. No saben, no responden. Cuenten, a ver, participen. Digan sí, no, o no entendí. Ya están en modo feriado, yo creo. El gráfico ¿Tienen más está clases después de esto? confuso, o sea, no me ubico bien. Tal vez por la perspectiva, ¿no? O porque está... Bueno, Claro, que sí. yo tampoco entiendo el momento de hacer la matriz de transformación, cómo hacer para que valga en todos los casos si un elemento está en cualquier eje. Eso también no cacho bien. O Solo que sea, haría la 3 matriz, matrices. verán, el problema es lo siguiente. Yo tengo aquí mi elemento orientado de cualquier manera. Ya. Entonces, supongamos que yo tengo aquí las coordenadas que les di hace un momento, ¿no? Tengo 0, 0, 0, el nodo I, y tengo en 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por acá, 5. Y de aquí me desplazo 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, esto está en el espacio. ¿Se entiende? Un elemento en el espacio. ¿Sí? Entonces, tengo aquí mi elemento que tiene coordenadas 0, 0, 0. Y este punto es 5, 5, 5. ¿Ya? Entonces, está saliendo como del plano. ¿Se entiende? Está como así. Aunque se lo ve chiquito. ¿Cuánto mide ese elemento? Calculémosle para que tengamos la idea. ¿Cómo se saca la norma de ese vector? 3 veces por 5 al cuadrado, ¿sí o no? La raíz. Entonces, esto, aunque se ve chiquito, porque está en perspectiva, esta distancia es 8.70 metros, ¿ya? Solo que está así como en perspectiva. ¿Listo? Ahora, ¿por qué necesito esto? ¿Ya? El problema es que yo necesito que de este elemento que está orientado en el espacio, que yo solamente sé cuál es el eje X local del sistema. Entonces, el eje X es un vector que es paralelo al elemento. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el eje X. Pero ya, no tengo más. Ese es el eje X. ¿Cómo yo oriento el eje Y local del sistema y el eje Z del sistema? Teniendo en cuenta, pues, que si este es el eje X local, pues los otros dos
los otros dos ejes deben ser totalmente ortogonales. ¿Se entiende? Le puedo multiplicar por un vector 0, 1, 0, o sea, el producto punto de 0, 1, 0. De 0, 1, 0. 0, 1, 0. O sea, tú estás haciendo un vector unitario paralelo a Y. Teniendo en cuenta que esto es X, Y y Z. ¿Sí? Sí. Ya. Y el producto punto de eso, ¿quién dice que eso es perpendicular? No es perpendicular, ahí sacaría el eje Z porque el producto punto entre X y Y es Z. No, no, no. Tal vez podríamos hacerle El haciendo punto es una un... proyección, ¿no? Es una proyección de un vector en el otro. Lo que decía Nelson es que si el producto punto entre dos vectores es 0, quiere decir que no hay proyección, o sea que los dos son ortogonales, ¿no? Eso sí es correcto, ¿no? Entonces, ¿ven cuál es el lío de todo esto? Entonces, ahí, mentalmente, ustedes lo que deberían pensar es, bueno, lo que tú dices es verdad, ¿no? O sea, si yo tengo un vector, que en este caso es un vector X, en donde es 5, 5, 5. Si yo lo multiplico con un producto punto de un vector que yo no conozco, que yo le voy a poner X, Y y Z, porque no conozco las componentes, esto debe ser igual a 0. Y eso me produce una ecuación en donde al reemplazar valores, yo puedo sacar infinitos vectores que sean perpendiculares. ¿Ya? Perpendiculares entre sí. ¿Sí? Entonces, por ahí va como la solución, pero hay que pensarle, ¿me entienden? Hay que pensarle. Ahora, digamos que nosotros, de alguna forma, cogiéramos y calculáramos perfectamente un vector que sea totalmente perpendicular. Entonces, este grafiquito, la verdad, no me gustó, pero me entienden qué es lo que quiero mostrar, ¿no? Es que como está en el espacio ya es más difícil, ¿me entienden? Dibujar eso también. Entonces, supongamos que esta estructura o este elemento, yo lo voy a tener así, como un poquito en perspectiva, ¿sí? Este es el punto 5, 5, 5. ¿Ya? De un eje que es X, Y y Z. ¿Listo? Ahora, supongamos que yo cojo y saco de este elemento un vector totalmente perpendicular que forma un ángulo de 90. ¿Sí? Y a esto, pues le digo que es el eje Y local. Una vez que yo logre definir ese vector, pues ahí sí ya es fácil, ¿no? Porque yo puedo sacar el producto cruz. Entonces, el producto cruz de dos vectores me genera un vector totalmente perpendicular. Entonces, ¿recuerdan por allá? Esto nosotros lo utilizábamos por allá para calcular momentos en estática, donde el vector de dirección a un vector de fuerza, pues me producía un momento, ¿sí? Eso lo utilizábamos por allá en estática, por allá, ¿recuerdan esa parte? ¿No? Pero pues ahorita lo podemos utilizar para definir cuál sería el vector Z. ¿Listo? Pero entonces, lo que les decía es, imagínense que si yo tengo estos tres ejes coordenados, X, Y y Z, que son totalmente ortogonales. Si ustedes hicieran un giro, cogieran este elemento y lo giraran alrededor del eje X, entonces eso es lo que quería dibujarles antes, ¿no? Lo que va a pasar es que voy a tener otros vectores Y y un Z, algo así. ¿Se entiende? O sea, como que yo lo girara alrededor del eje X. Y esos serían ejes locales y también estarían bien. ¿Se entiende?
Entonces yo tengo infinito, para un solo eje X, tengo infinito posiciones de vectores que son ejes locales Y y Z. Conforme yo giro los 360 grados del eje, puedo tener infinitos. Ahí está el problema. Entonces, hay que valorar la persona que cogió y programó SAP, porque toca hacer eso para poder definir los vectores, ¿no? Entonces, porque la otra fácil es decir, no, pues, es que yo cojo y hago que el eje X, perdón, el eje Z siempre apunte hacia mí. ¿Yo puedo hacer eso? Que el eje Z local siempre apunte hacia mí. No, depende del elemento. No se puede, ¿no? Es más, aquí en este ejemplo que yo puse ese vector de dirección 5, 5, 5, el eje Z está apuntando ya de lado para cualquier situación. ¿Estamos? Entonces usted imagínense que pone la manito ahí en un cubo, ¿no? Ponga la manito ahí, imagínense un cubo imaginario y ponga en el eje X su pulgar, pues póngalo inclinadito, ¿no? En la posición 5, 5, 5. Entonces, si usted gira, todas esas posiciones en donde usted gira los dedos son ejes locales que son válidos. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, el primer problema que nosotros tenemos es cómo yo voy a definir los ejes locales. Y de ahí, una vez que ya los defino, pues de ahí ya es calcular los cosenos directores de cada eje local y ya tengo los 9 ángulos que necesito. ¿Se entiende? Y ya. De ahí ya se saca los cosenos directores y punto. Y listo. Y ya, eso toca meterlo en una funcioncita que haga que saque que yo le dé 2 puntos para definir el vector de posición de mi estructura y que él saque los cosenos directores, defina los ejes locales y saque la matriz de transformación. En el momento que saquemos la matriz de transformación, el código que hemos venido trabajando para pórticos funciona. Y ya. No es nada más de ponerle a los elementos los grados de libertad, enumerarlos según los que están empotrados. El resto vuelve a funcionar. El problema es estos benditos cosenos directores. ¿Me cachan? De ahí ya, de resto es carpintería. Lo metemos en el programa que hemos hecho, que ya está funcionando, y ya, no es nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que hagan este feriado? ¿Sí? Piensen cómo hacer para calcular los ángulos. ¿Sí? Solo los ángulos. Pero ya saben que después de calcular los ángulos, ustedes mismos ya crearon una función que hace la matriz de transformación. ¿Sí o no? Ya la crearon. Entonces, después de que calculen los ángulos, ya es enchufar en su función que por medio de 2 puntos defina los ejes locales, pues le meten la otra función que saque la matriz de transformación y ya, no es nada más. Eso es lo interesante. ¿Listo? Entonces, quiero ver propuestas para de aquí que nos vemos el jueves. Una semanita ahí, que le dediquen unas 2 horitas, repasen lo que es el concepto de estas consultas. Esto no es para entregar, no lo van a entregar, pero les recomiendo que lo lean, ¿no? Porque básicamente el eje es un vector y sacar un vector perpendicular a otro, pues no hay que inventarse el agua tibia, o sea, eso ya está ahí y ya lo aprendimos por allá en estática, ¿no? Hay que aplicarlo nomás, ¿sí? Y ya, vamos a ver qué tal, a ver si podemos programar esto. Hay una forma que es simplificada, o sea, hagan de cuenta que después vamos a mirar lo que se llaman temas especiales de análisis estructural, en donde para ciertas estructuras que cumplan ciertas condiciones, yo puedo simplificar todos los grados de libertad en un solo punto. ¿Sí? Pero eso solo sirve para ciertas estructuras con ciertas dimensiones. Si logramos hacer esto, literal, lo que nos faltaría después de ahí es ponerle un motor gráfico a nuestro programita y nos hicimos un SAP. ¿Ya? Literal. Ya tenemos un SAP.
Solo le ponemos cargas y punto. Bueno, hacer como las funciones para sacar las fuerzas de empotramiento. Pues que eso tampoco está tan complejo, ¿no? Y ya tenemos un SAP propio, ¿no? Después lo vendemos. Sí les conté que SAP fue hecho por estudiantes, ¿no? Entonces de ahí lo vendemos y le ponemos USFQ SAP. No, no sé. Ahí toca hacer ¿qué diremos? Una propuesta del nombre, una votación, ¿no? Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, ya para vayan. ¿Tienen clase después de esto? ¿O ya se van a ir a las bielas? Digo, a tomar un tinto. Almorzar. Bueno, ya somos 2. Descansen, que tengan un buen feriado y échenle cabeza, ¿no? El problema está un poco complejo. Lo que sí es, cuando piensen la solución, traten de idearse la solución como más simple, o sea, ¿cuál sería la solución? Por ejemplo, si yo cojo y hago y obligo a que el eje Y siempre sea vertical, ¿eso sí se puede? ¿Que el eje Y sea siempre vertical? ¿Por qué no? ¿Seguros? O sea, no. O sea, digamos, que el eje Y local esté en un plano que sea vertical totalmente, o sea, que sea un plano paralelo a X, Y. ¿Se puede eso? No que sea totalmente vertical, pero que esté contenido en un plano vertical. ¿Se puede? O sea, que esté perpendicular a un plano XZ. Que esté perpendicular a un plano XZ. ¿Sí? Sí. ¿Se puede hacer eso? Sí. Eso sí se puede, ¿sí o no? Lo que no puedo hacer es las dos cosas. O sea, yo puedo escoger un plano en donde siempre va a permanecer un eje local y el otro sí va a ser perpendicular, o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Esa parte sí. Entonces, por ahí creo que la solución es como más sencilla, porque si lo dejamos arbitrario, no le ponemos ninguna restricción, la cosa sí empieza a ponerse difícil, ¿no? ¿Listo? Listo, entonces, pues nos vemos el jueves, que descansen, cuídense, Listo, gracias Juan Carlos. Buen feriado. chao. Chao, profe, gracias. Juan Carlos,